Bien. ¿Se acuerdan que la clase pasada, en algunos ejercicios, por ejemplo en el 2 habíamos dicho que teníamos o sea, para una ecuación así, para una ecuación diferencial, que son qué precisamos para tener un problema así de ecuaciones diferenciales? La derivada. Ahí va, una ecuación que relacione la derivada con la función sin derivar, digamos, y también o sea, un f de x, digamos. Eh, entonces acá en el ejercicio 2 lo que habíamos dicho que era que teníamos tipo condiciones iniciales, o sea, la variable a estudiar, digamos, en el ejercicio 2 es la temperatura. Sabemos que la temperatura en el tiempo cero es 20 grados y la temperatura en tiempo uno es 22 grados. Y ahí nos pregunta cosas de cómo evoluciona la temperatura. Y que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que nos faltaba la vez pasada? O sea, en principio si tenemos esas dos condiciones iniciales, ¿qué nos falta? ¿Qué hacemos con esas dos condiciones iniciales? Si no tenemos nada más. Y plantea la ecuación. Ahí va, o sea, nos estaba faltando, la clase pasada nos estaba faltando la ecuación que diga, tipo, T' es no sé cuánto más algo por T. O T segunda, también hemos estudiado cosas con T segunda, ¿no? Eh, en el teórico vieron esto de la ley de enfriamiento. Sí. Ahí va. Entonces, hagamos este ejercicio. Sería... Si vas a hacer el ejercicio en el pizarrón. Sí, ¿ya lo hicieron en el teórico? Eh, sí, sí lo Sí. hicimos. Entonces no lo hacemos nada. Este, o sea, ¿vieron cómo que la ecuación, cómo es la ecuación que relaciona T' con T? Hicimos es igual K por T menos 100. Ahí va. T menos temperatura ambiente. Ahí va. Esa es o sea, yo nunca había visto esto, pero, eso es la ley que dice cómo cambia la temperatura de un cuerpo que está en un determinado ambiente, ¿no? Con esa temperatura ambiente. Está bien. Entonces, y creo que también vieron, entonces, tipo, ¿qué ejercicios vieron en el teórico? El 5 planteó la ecuación nomás. Ahí va. Que es una ecuación ahí de, ¿cómo es? M punto igual a M por algo, ¿puede ser o no? ¿Cómo es? Sí, era media parecida a la del 2. Está. O sea que es un problema de qué tipo de ecuaciones. De variables separables. Ahí va, de variables separables. Entonces la resuelven como ya vimos. Eh, y en la clase pasada habíamos quedado con el 7E, que no habíamos podido terminarlo, ¿no? Sí. Sí. Yo agarré y le tiré el bronskiano y salió. No sé si o sea, de la otra forma, así tipo probando con, con una función parecida a la R de X, digamos, no sé cómo es.
Si quieren lo hacemos. ¿No se quieren hacer el 5 ese? Le damos, sí, medio corto, así que está. Dale. Yo tengo que dejar de compartir pantalla y me di cuenta que tengo que tipo hacer pin, o sea, como que tener mi pantalla en grande para que la grabación quede bien. Hola Cristian, recién leo el chat. Bien. Te dice... Bien, ¿cómo es la ecuación que vieron en el teórico de esto? Si no, creo que la tengo. O sea, la ecuación del segundo orden. O sea, la ecuación Ah, la variable en este caso vendría a ser tipo la proporción de sustancia, algo así, ¿no? estaba hablando del ejercicio 5. Sí, acá. M' Pensé que decía el es... 5 del ejercicio 7. No, no. Del ejercicio, el 5 del ejercicio 5, ¿no? Acá tengo. O sea, la ecuación esta nos dice que M es menos K por M. M' es menos K por M. K mayor que 0. Y M vendría a ser ¿cómo es? No sé bien cómo decirlo, la cantidad de sustancia en un líquido, creo que es que dice la letra. Tucu, tucu, Y, tucu. Está. ¿no faltaría algo que está relacionado con el tiempo? Pues no es que Sí, cambia con el tiempo. claro, o sea, estos son M de T, ¿no? No lo explico acá, pero esto es M' de T y esto es M de T. Está. Y M', y sabemos que M en tiempo cero, ¿cuánto es que dice? 6 6 gramos. gramos. Sí. Y M en tiempo 2 horas es 1 gramo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Acá nos metemos con este, ¿no? Y acá decimos Variable separable. M' sobre M es menos K, integro de los dos lados, me queda logaritmo neperiano de M es menos KT más una constante. Entonces M es E a la menos KT por una constante. No, una constante. Pero sabemos que M en 0 vale 6, que es igual, en 0 vale la constante, ¿no? Porque este término se me va. Entonces la constante vale 6, la constante de C, digamos, y la constante esta, o sea, qué tan rápido se mueve la cantidad de sustancia, M en 2 es
1 gramo. Y esto es 6 por E a la menos 2K, ¿no? Entonces tenemos E a la menos 2K es 1/6. Y tiramos logaritmo ahí, ¿no? En vez del menos 2K podemos hacer E a la 2K es igual a 6. Entonces, K es logaritmo neperiano de 6 sobre 2. Entonces, m de t es 6 por e a la menos k, que es menos logaritmo neperiano de 6 sobre 2 por tiempo. Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Qué? ¿Están ahí todavía? Sí, sí. Sí, 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 sí. Está, o sea, es un variable separable nomás, ¿no? Y capaz que algo nuevo que hay acá es que tenemos dos condiciones iniciales a pesar de que este es primer orden, pero porque en la ecuación misma tenemos una k ahí, una k, ¿cómo es que le dice acá una letra? De proporcionalidad. O sea, ¿qué pasa si, qué es lo que me define este k? Si yo grafico, o sea, si tengo un K súper grande, ¿cómo va a ser con respecto a si tengo un K súper chico? Si cae muy grande, exponencial, o sea, va creciendo, ¿no? No, decrece. Porque es negativo. No, porque tenemos menos K. Pero es Ah, negativo, entonces sí. va decreciendo. Claro, si K es muy grande, esto va a arranca en 6, digamos, ¿no? Siempre. Que es la constante de esto. O sea, en tiempo cero, el E a la no importa. Si K es muy grande, se va a ir a cero bien rápido, ¿no? Va a ser algo como así. Y si K es muy chico, va a ser, o se va a ir cayendo re despacio, ¿no? Esto sería K chico. Y este sería K grande. ¿Y podría haber un K negativo? Y no, ¿no? ¿Por qué? Y porque es una, yo qué sé, como una constante de desintegración, para mí siempre tiende como a ser mayor que cero, por intuición. Sí, 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 sí. O sea, tal cual es. O sea, esto es tipo la proporción de sustancia en, imagínense, o sea, un humo así en algún lado. A lo largo del tiempo se va diluyendo. Y eso se va desintegrando.
Entonces, si tenemos un K positivo, esto sería una exponencial creciente que, tipo, de algún lado tiene que salir esa sustancia, ¿no? Y acá no nos dicen que haya alguien inyectándoles a este tema. Bien. No sé, ¿alguna duda de esto? Se van aclarando, Andrés, las dudas. Ok. Bien, bien, bien. Nos metemos con el bronquiano este. ¿Puedo borrar acá nomás? Sí, queda grabado igual. Sí. ¿Qué es lo que dice el bronquiano este? O sea, ¿se acuerdan que nosotros teníamos para ecuaciones diferenciales de segundo orden a coeficientes constantes? Que o sea, había una parte, digamos, del procedimiento que era fácil, ¿no? ¿Cuál era esa parte? Ah, capaz que no es muy clara la pregunta. La homogénea se saca fácil, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se saca la homogénea en estos ejercicios? Era igualando a 0 ahí. Claro, pero igualamos a 0 y llegamos a algo de esta forma. Y segunda más I' más B I igual 0. Y saca las raíces de la ecuación característica. Ahí va, de acá tenemos el polinomio característico, lambda cuadrado más lambda A más lambda, cualquiera estoy poniendo. No, está bien, sí. Más B lambda es igual a 0. Teníamos esto, sacamos el polinomio característico, raíces, entonces teníamos ahí tipo una I homogénea que como que siempre tiene dos. Esto que voy a decir está mal, pero como que siempre tiene dos funciones ahí adentro que son linealmente independientes, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que si el polinomio característico tenía dos raíces, ¿cómo era la I homogénea? Tenía dos raíces, Sí, C1 sí. por E a la alfa de X, C1 por E a la alfa X más C2 E a la alfa 2 X, ¿no? O sea, con sí. alfa 1 y alfa 2 raíces. Si tiene raíz doble, esto no lo dieron porque copiar, ya lo vimos en la clase pasada. Si tiene raíz doble, lo mismo, ¿no? C1 E a la alfa X más C2 X E a la alfa X. Y si tiene raíces complejas, tenemos seno y coseno, ¿no? Por E a la parte real, no sé qué, y el seno, la parte imaginaria. X. Unas cosas así. Entonces lo que tienen bueno, ¿cómo es? Complejas conjugadas.
y homogénea era C1, acá no me acuerdo bien, C1 e a la, lo mismo, C1 e a la alfa X coseno de beta X más C2 e a la alfa X seno de beta X. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen de particular todas estas tres ecuaciones? Eh, Pensó solución de la homogénea. Sí. O sea que son dos términos, ¿no? Dos términos y que esta ¿Qué tenemos, tanto funciona? ahí va, son constantes por una función más constante por otra función, ¿no? ¿Y se acuerdan de independencia lineal y dependencia lineal? Sí, vimos algo de eso, sí. 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 Se tienen que acordar porque el profesor ese era re bueno. Con, Este, conocido, ¿no? eh, no, ¿qué quiere decir que si yo les digo estas dos funciones son linealmente independientes, ¿qué quieren decir? ¿Qué quiere decir eso? Que no puede hallar una a partir de la Aparte otra. de la otra. Claro, si yo tengo, o sea, alfa 1 y alfa 2 acá tienen que ser distintas, ¿no? Porque son dos raíces. O sea, puede ser 1 y 4, o sea, dos números distintos. Entonces, si tengo, por ejemplo, e a la 2x y e a la 4x, ¿no? Yo multiplicando este número por una constante, que no depende de x, no puedo llegar a este. ¿Sí? Es lo que quiere decir que son linealmente independientes. Y tal, lo mismo para estas dos. O sea, acá es importante que no se olviden del x y no les queda lo mismo. Y ahí ya se rompe eso de la independencia lineal. Y el coseno y el seno de x son linealmente independientes. Porque, o sea, ahí capaz que rechina un poco que si al coseno vos lo movés pi sobre 2, lo desfasás pi sobre 2 es el seno, pero tipo, la joda en esto es que no haces eso, cambiar la fase no es una operación lineal. Te tenés que meter como adentro de la función ahí coseno. Eh, la joda de esto de la independencia lineal es tipo que podés multiplicar por un escalar cualquiera, pero solamente eso, multiplicar por una escalar cualquiera. Entonces, si tenés la gráfica del coseno y la del seno, vos nunca podés llegar de esta a esta solo atenuando o agrandando la amplitud de esta onda. Eh, el dibujo quedó medio vuelto. Entonces, el método este de variación de parámetros del Browniano, ¿qué es lo que nos dice? No es, o sea, es tipo una receta muy, O sea, muy es una forma de hallar la I particular de clara. la no homogénea. Vos a partir de estas dos funciones, te dice cómo a partir de estas dos funciones llegás a la I particular. ¿Sí? Sí, Eh, ¿Puedo borrar esto? sí. Bien, recuerden que eso, que tenemos, o sea, hasta ahora lo que sabemos hacer tipo con mucha certeza es hallar dos funciones linealmente independientes, que hallar la I homogénea, ¿no? Y eso implica tener dos funciones linealmente independientes.
Bien, el Browniano lo que nos dice es que vos podés hallar la I particular como alfa por F más beta por G, perdón. F y G son las funciones de la homogénea, ¿sí? F y G, las del homogéneo. Y alfa y beta son otras dos funciones, ¿sí? Y acá tira tipo tira unos determinantes ahí para llegar a estos alfas y beta, ¿no? Sí. Esto es receta, así que voy copiando acá. Primero habla del W este, que creo que se le dice Browniano, o sea, no sé si lo vieron así en el teórico. Que es el determinante de esta cosa acá. La primera columna es F y G y la segunda es F' y G'. ¿Este determinante podría ser cero? Les pregunto. No, ¿Por qué? porque después para hallar alfa y beta tienes que dividir entre el browniano. Si te da cero no puedes hacerlo. Sí. ¿Y por qué además no puede ser? Y porque capaz que, yo qué sé, o F' tendría que ser, yo qué sé, ceros a la vez o algo por el estilo, no puede ser. Claro, tendría que ser que una columna o una fila que haya una combinación lineal ahí, ¿no? Y digamos, para este lado, o sea, F, digamos, para que el determinante este sea cero, F', el vector este, tendría que ser combinación lineal de G, G', ¿no? ¿Y Claro, por qué no pueden ser? porque la solución que hallaste dijiste que eran linealmente independientes. Seguro, yo nunca voy a poder llegar a G a partir de F. Las primas, por ahora, las dejamos quietas. ¿Y por qué F, la columna FG no puede ser combinación lineal de F' a G'? O sea, acá estábamos viendo así, acá estamos viendo así, digamos. O sea, F y G no son cualquiera, ¿no? Ya sabemos, no sabemos, o sea, depende de qué ejercicio, cuáles van a ser F y G, pero ya sabemos que son exponenciales ahí multiplicadas por X o senos y cosenos, ¿no? Ujú. Entonces pueden hacer el ejercicio de tipo, o sea, si yo tengo, si estamos en el caso de dos raíces, tipo F', ¿cómo va a ser si F es e a la alfa 1x? La misma. Por alfa 1. Sí, Y el G' va a estar multiplicado por el alfa 2. sí, Entonces no puede llegar de esta a esta. Porque tendrías que multiplicar para llegar de F a F', tendrías que multiplicar por alfa 1 y para llegar de G a G' tendrías que multiplicar por alfa 2. claro. Después, en el otro caso,
O sea, la misma lógica para los otros dos casos. Bien. Y entonces el método este del Browniano me define el W, el delta alfa y el delta beta. Me dice que alfa prima es el delta alfa sobre el W y el beta prima es el delta beta sobre el W. ¿Sí? Y acá, o sea, a partir del alfa prima integrás y llegás al alfa, al beta, y venís, lo metés acá y ya tenés la I particular. ¿Sí? Pueden ver en el teórico de dónde es que salen esos determinantes, no es que salen de la... Entonces, hagamos el ejercicio 8A. Después hacemos el que no nos salió de la clase pasada. Y después capaz que hacemos alguno más y esto ocurre. Ejercicio 7. No, perdón. Ejercicio 8A. Tenemos esta es la ecuación. Y segunda. ¿Tienen ahí el práctico? Sí, yo por lo menos. Bien. Dos e a la x. Bien. ¿Cómo arrancamos esto? Queda la homogénea. Homogénea, siempre homogénea. La homogénea me dice que el polinomio característico es lambda cuadrado menos 5 lambda más 6 igual 0. ¿Okay? Y esto tiene raíces, creo que es 2 y 4, 3 y 2. Entonces, ¿cómo es la I homogénea? C1, Bueno, perdón, ya voy. Entonces, la I homogénea es C1 e a la 3x e a la 3x más C2 más C2. e a la 2x. Perfecto. Y acá, ¿qué hacemos? Y ahora plantea la particular Ahí va. con Ah, las funciones que ya tienes. seguro. La no homogénea, usamos el Browniano. Entonces hallemos tipo el W, el delta alfa, el delta beta, todo eso. W es antes. ¿Cuál es el F y el G? E a la 3x f y g e a la 2x. Bien, acá pueden elegir tanto F y G como quieran. ¿Sí? Tienen dos funciones, le ponen a una G y a otra F. Entonces, W es el determinante de F e a la 3x, G e a la 2x, F' es 3e a la 3x, G' es 2e a la 2x. ¿Sí? Acá está lo que le decía, que cuando derivan le sale el alfa 1 y el alfa 2, entonces tipo, no son combinaciones lineales de las filas, porque esto nace de dos funciones linealmente independientes. Y, perdón, eso era para las columnas. Y para las filas tampoco puede ser por esto de que sale alfa 1 y alfa 2. ¿Sí?
y son distintos. Eh, bien, ¿cómo es esto entonces? Tenemos e a la 5x, sumando y restando, ¿no? Acá tenemos 2e a la 5x y acá tenemos menos 3e a la 5x. Entonces me queda menos e a la 5x. ¿Alguna duda de eso? No, Bien. Ah, y no dije en ningún momento que era este r de x. ¿Qué se imaginan que es ese r de x? Esa era la función, el resultado de la función, ¿no? Seguro, lo que está del otro lado de en este caso vendría a ser este. Eh, está el bronquiano este justamente es para sacar eh, para sacar la no homogénea, ¿no? Y la no homogénea lo que tiene en cuenta es tipo, lo que está del otro lado de la igualdad. Ese R de X es esto otro. Lo que en la homogénea decimos que es C. Bien. Entonces, acá, ¿cómo queda esto? 0. G es e a la 2x. R de X es 2e a la x. Y G' es 12 a la 2x. ¿Qué dice, profe, en el bronquiano, abajo? Acá. Sí, y a la derecha ahí también. Viste, es F' y G', ¿no? Está. Bien. Entonces F es e a la 3x, entonces F' es 3e a la 3x. Y G es e a la 2x, entonces G' es 2e a la 2x. Impecable. Eh, Acá es 0 y menos e a la menos 2 e a la 3x. ¿Sí? Y falta el otro. ¿Cómo le llamaron al teórico a estos deltas? así, Delta. sí. Bien. Tenemos el determinante de f es e a la 3x, 0, f' es 3e a la 3x y r de x es 2e a la x. ¿Sí? Y acá me da 2e a la 4x. ¿Sí? ¿Hasta acá sí? Sí, Bien. Entonces, de acá sacamos que alfa prima vale el delta alfa, que es 2e a la 3x menos 2e a la 3x sobre el w, que es menos c a la 5x. Entonces, esto es 2c a la menos 2x. Entonces, ¿cuánto vale el alfa? menos 12, una menos 2x. Ah, Ahí va. Pará, menos c a la menos 2x, ¿no? Sobre -2. O sea, sobre 2. Mm,
Para mí va sin ningún 2 multiplicando ni dividiendo. Capaz estoy mareado. Ahí está bien. Sí, sí, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Porque quiero algo que me dé esto. Entonces, menos C, algo que derivado me dé esto. Menos C a la menos 2x. Y el beta prima es este sobre este. 2c a la 4x sobre menos e a la 5x. Y esto es menos 2 e a la menos Menos x. Bien, entonces beta es eh, 2e a la menos x. Sí. Y de acá, entonces tenemos que la i, esta particular, ¿cómo es? Alfa menos por C este. Sí, a la menos 2x por. por E a la 3x. Ahí va, entonces me queda menos c a la x. Sí, Menos c a la x y el beta g. Me voy a poner acá, por las dudas, copio aquello allá arriba. menos Alfa 2C a la x te queda el otro. menos c a la menos x era el primero. No, menos c. Rayos. Sí, menos c a la x. Y el beta g, ¿cuándo queda? Beta por g queda 2 12 a la X. e a la x. Ahí va. Entonces, esto queda e a la x. ¿No? Sí. Bien. Es la i particular, ¿no? ¿Y cómo queda? O sea, ¿qué hago ahora? Eso no sé. Y ahora suma la homogénea con la no homogénea. Ahí va. O sea, la solución particular y la homogénea. Entonces, el entonces de los entonces, y es la homogénea más la particular. C1 e a la 3x más C2 e a la 2x más la particular es e a la x. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de esto? No, no. Bien, ¿quieren hacer el que no hicimos la clase pasada? Está bastante feo. El 7G. O sea, sale por este método. Dale, dale. ¿Puedo Dale, sí. borrar?
Che, ¿ya tienen fecha de otro, de algún parcial? Y de física y de programación también, creo. Ah, ¿cuándo son? El primero de física creo que es 27 27. de septiembre. Matemática el 30, ¿no? ¿Matemática cuál? ¿Esta? Sí, sí. Ah, mira. No, yo no he hablado con Celia de eso. ¿El 30 les dijo? Creo que era el 30, sí. Ah, bien. Ejercicio 7E. Bien. La ecuación de esto es y segunda menos 2y prima más y igual a x e a la x más 4. Bien. Y nos dice que y en 0 vale 1 y que y prima en 0 vale 1. Entonces arrancamos con qué, con la homogénea. Entonces tiene doble 1. Entonces, ¿cómo queda la I homogénea? O sea, ya lo veo, o sea, esto ya lo habíamos hecho la vez pasada. No me acuerdo la raíz. Pero Tiene raíz doble 1. entonces sea C1 e a la X más X o C2 por X C2, e a la X. C2. Perfecto. Y acá arranca la receta de esto. F es no homogéneo. F es, ¿les parece e a la x y g x e a la x? Dale. Bien. Hallemos el W y los deltas. W es determinante de e a la x, x e a la x. Acá es e a la x y acá es e a la x más x e a la x. Entonces, esto queda e a la 2x, e a la 2x más x e a la 2x menos x e a la 2x. ¿No? Se me va a estar esto. Después, el delta alfa es 0, x e a la x, rx es x e a la x más 4, y el g' es este mismo r, e a la x más x e a la x. Entonces me queda menos, esta multiplicación de acá me queda menos x2 e a la 2x menos 4 x e a la x. El delta beta
es F, que es Rx, 0 acá, acá no importa, y Rx, x e a la x más 4. ¿Sí? Entonces esto es x e a la 2x más 4 e a la x. ¿Qué dice, profe, en el de alfa? Abajo de Eh, cero. X vendría a ser, ¿cuál vendría a ser? Rx, ¿no? Es esta de acá. X e a la x más 4. Ah, está bueno. Profe, en eso, en alfa, no, o sea, falta integrar todavía. Sí. O sea, acá tenemos estos tres primeros, ¿no? Entonces, de acá sacamos alfa prima es este sobre W. Entonces me queda tal, tenemos dos términos, vamos a seguir teniendo dos términos. Me queda menos x2 menos 4x e a la menos x. Y beta prima queda X más 4e a la menos x. Entonces, ¿cómo queda el alfa y el beta? Alfa es menos x3 sobre 3. Y esto era, creo que era por partes que andaba. Sí, claro. O sea, es integral de x e a la menos x, ¿no? Entonces, puedo decir, no me acuerdo bien cómo era, f y g prima, ¿no? Ahí está. Y acá era fg, afuera, menos la Sí, integral de acá. Entonces, fg es menos x e a la menos x, ¿no? O sí. sea, bien, menos la Men- integral de 1 por E a la menos X. No, para es por G. menos Sí. por g, que es, lo pongo más acá entonces, ¿no? Eh, Sí, está bien. Y acá es menos x e a la menos x. Y la integral de esto es menos e a la menos x, ¿no? Sí, sí, está bien. A ver. Sí, está bien. Entonces, acá. Y acá tengo un menos 4 multiplicando, ¿no? Entonces acá me queda más 4 x e a la menos x, más 4 e a la menos x. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Puedo borrar el partes este? sí. Sí, sí, sí. Y el beta
es x2 sobre 2 más 4 menos 4 e a la menos x. Sí. Bien, entonces la y particular, sigo yo. La y particular queda alfa por la nena. E a la X. Alfa por e a la x. Ah, que lo puedo meter ya, ¿no? Queda menos x3 e a la x sobre 3 más 4x e a la menos x por e a la x por f por e a la x. Entonces queda más 4x y acá más 4. O sea, más 4 por e a la menos x por e a la x. Da 4. Eso es alfa f y beta g. Beta g queda más x3 e a la x sobre 2 menos 4 menos 4x, Menos ¿no? 4X. Bien. ¿Y acá se me da algo? Acá. En 4X. 4x. Y acá tenemos factor común ahí. Ponemos un 2 acá por 2 y por 2 y acá por 3 y por 3. Esto queda 3 menos 2, o sea, x3 e a la x sobre 6 más 4. No entendí qué hiciste. Acá tenemos el término en x13 a la x, ¿no? Acá estaba dividido 3 y acá estaba dividido 2. Ah, sí. Entonces dice factor común 6. Ahora sí. Entendí. Bien. Bien, entonces ahí me queda C1 e a la x más C2 x e a la x más x3 e a la x sobre 6 más 4. Y pongamos condiciones iniciales. Y en 0, y prima tenemos que hacer también. Ah, está bien. Ya fue. Ya fue. No había condiciones. No, no había condiciones. Igual es la parte más fácil, ¿no? O sea, la peor parte, me parece. La parte que sale, pero que es tediosa. Bien. Entonces, ¿quieren hacemos otro más del 8? Que es el que, digamos, en el que dice que apliquemos el bronquiano este. Yo pensé en el E, pero podemos hacer el que quieran. Yo me voy a tomar un vaso con agua, ya vengo.
Estoy de vuelta. ¿Qué quieren hacer? No sé, ¿qué pinte? Dale, va. Hacemos el end, entonces. Y lee no el que hiciste recién, lo cual es. No, este es 7. Este es el que nos había quedado de la clase pasada. Yo estoy hablando del 8, del que dice que Ah, apliquemos este, bronquiano. ahí va. Ejercicio 8. Y segunda más 4y' más 4i. Cuatro i es e a la menos 2x sobre x2. Bien. Ya tenemos la homogénea. Aquí tenemos lambda cuadrado más 4 lambda más 4 igual 0. Esto tiene raíces. Raíz doble menos 2. Entonces, ¿cómo queda la ley homogénea? C1 es a la menos 2x más C2x y a la menos 2x. ¿La no homogénea? ¿Qué hacemos? F es C a la menos 2x y G x E a la menos 2. Y acá arrancamos con todo aquello, ¿no? W es F e a la menos 2x, G es x e a la menos 2x, F' es menos 2e a la menos 2x, cualquiera. Menos 2e a la menos 2x. Y la derivada de esto es e a la menos 2x menos 2x e a la menos 2x. ¡Ah! Entre Tuki e a la menos 4x y menos 2x e a la menos 4x. Acá menos 2 va más 2x e a la menos 4x, o sea, se va, ¿no?
Después los deltas. Cero. G es x a la menos 2x. G prima. No importa el G prima, ¿no? Bueno, G prima nomás porque después va multiplicado por 0. Y R de X es E a la menos 2X sobre X2. O sea, esto es menos E a la menos 4X. O sea, por X arriba y dividido X2, entonces sobre X. Y el delta beta queda en F y a la menos 2X 0 y R que acá no importa, F', y acá R de X es E a la menos 2X menos 2X sobre X2. Este determinante queda en E a la menos 4X sobre X2. Bien. Entonces acá seguimos por el alfa y el beta prima, ¿no? Alfa prima es este. Te queda, ¿Sí? te queda menos 1 sobre X, puede ser. Sí. Y el beta prima es este sobre este, que es 1 sobre X cuadrado. 1 sobre X2 cuadrado. Correcto. Entonces el alfa es logaritmo neperiano, ¿no? Sí, O menos. menos sí. Menos logaritmo neperiano de X. Y el Y el otro beta, te queda menos 1 sobre X. perfecto. Entonces, ¿cómo es la y particular? Logaritmo de X por E a la menos 2X. Ahora menos, ¿no? Sí. Es el Menos alfa F y el beta G es menos menos 1 sobre X. menos 1 sobre X por G. Me queda Sí, menos. O sea, hay un X multiplicando en el G y un X dividiendo en el beta, entonces me queda menos E a la menos 2X. ahí va. Y entonces la I es C1 E a la menos 2X más C2 X E a la menos 2X. Y lo de abajo. ahí va, menos logaritmo neperiano de X. Wow. Por E a la menos 2X menos E a la menos 2X. Ahí, ¿no? Ahí va. Ahí va. Bien. No sé, ¿tienen alguna duda de esto? No, no. ¿Qué onda? ¿Qué les está pareciendo la materia? Por ahora no está tan difícil como la 1.
En la 1 que vieron tipo derivadas, integrales. Ah, era todo teorema y no sé qué cosa que... Claro, no era tan repetitivo como acá. Claro, esto es más bien como un recetario, ¿no? Acá son todos métodos, nosotros tenías que demostrar cualquier cosa. Ahí va. Este, eh, bueno, bien, no sé, ya, o sea, ya saben que clases de consulta y eso me la pueden pedir cuando quieran. Eh, no sé qué más. No sé bien qué es lo que va para para el parcial. ¿Ya les dijo Celia? No, Bien. Yo No, no. supongo que la clase que viene vamos a ver Euler y Laplace. Eh, Laplace, ¿se acuerdan que este, o sea, lo vimos en matemática? Claro, hay algunos acá no se acuerdan mucho en matemática 2, ¿no? Claro. Está. no, la verdad Pero, que no. dale, Nico. Eh, no sé, ya lo van a ver, pero básicamente creo que ya les comenté ahí lo que hace Laplace. Tipo, cuando tenés un i segunda, te cambia esa derivada por un s cuadrado. Entonces todo lo que es en el tiempo es tipo derivadas, que en general son cosas feas de resolver, te la pasa al dominio de Laplace y te salen s cuadrados. Entonces te queda una cosa algebraica. Eh, y Euler o sea, van a ver que es como un método de iteración ahí para aproximarse, digamos, para tener una estimación de la, de la ecuación, de la solución de la ecuación. Eh, voy a dejar de Y grabar. con eso ya iría por parcial, ¿no? Sí, yo creo que sí, no sé si o sea, lo siguiente bueno, a estos dos temas que no sé bien en qué orden va, es transformada Z, que es como transformada Laplace, es medio parecido. Eso de ir para el primer parcial, creo. Transformada Z para el primer parcial, yo no lo tengo claro eso. Yo estoy seguro que sí porque el año pasado no fue para el segundo al menos. Ahí va. Parcial me dormí No, fuck. y en el Eh, segundo no fue eso. no fue. Bien. Entonces, nada, eso irá también. Sí, nada que ver, aparte.